Bien. Vamos a abrir la escritura, hermanos, en el libro de Génesis. Quiero, hermanos, comentarles que voy a empezar a hablar no hoy, a partir del domingo, si el Señor nos permite. Voy a empezar a hablar, hermanos, voy a darle seguimiento a dos cosas. Voy a darle seguimiento a la restitución, pero tomada de la mano de cómo romper las maldiciones, cómo podemos mantenernos libre de toda maldición generacional o maldición provocadas por desobediencia. Entonces, voy a empezar el domingo, primeramente Dios, a hablar de esos temas, voy a abundar, vamos a echarle ganas para adquirir ya, vamos a ir a traer el proyector, también le vamos a echar ganas para cubrir un viaje misionero que me comprometí y para a armar unas 100 despensas. Así que, hermanos, vamos a trabajar arduamente. Dios nos ha llamado para eso. Dios no nos ha llamado, hermano, solamente para ser creyentes como hoy existen muchos, que tú te puedes cruzar en la calle con miles de ellos, pero ni ellos ni tú sabían que eran cristianos. Nosotros vamos a ser diferentes, lo estamos haciendo. Por esa razón el enemigo se levantó en guerra contra nosotros, nada más por esa razón. ¿Por qué? Porque estamos haciendo cosas diferentes, o no estamos haciendo cosas diferentes, solamente estamos trayendo que la iglesia sea como tiene que ser desde el principio. La iglesia primitiva era una iglesia poderosa, pero también era una iglesia que suplía necesidades de la gente. Y el Señor dice en la Escritura que añadía cada día a la iglesia a los que tenían que ser ¿qué? Los que tenían que ser salvos. Pero ¿por qué cree que usted que el Señor permitía todo eso? ¿Por qué? Porque era una iglesia despreocupada, porque era una iglesia afanada, porque era una iglesia distraída, o porque era una iglesia que iba con el dedo en el renglón. Esa es una de las claves más poderosas que existen para romper y para ser libre de cualquier tipo de maldición, llámese de la maldición más poderosa que usted pueda conocer a través de la palabra. No hay, hermanos, como estar con el dedo en el renglón. Hoy quiero hablarles, hermanos, un tema que no estaba en mi corazón porque es un tema que tiene años que lo había yo compartido, pero hoy el Señor nos dijo, háblale a mi pueblo de esto, y hoy voy a hablar de esto. Voy a hablar, hermanos, de los efectos negativos que provoca el miedo o el temor. ¿Cuáles son esos efectos negativos? Y sobre todas cosas, aprender, hermanos, a darnos cuenta cuando el miedo a algo o a alguien nos hace víctima. Tenemos que aprender a vivir confiado en todo tiempo y en todo momento en el Señor. Génesis capítulo 3, Génesis 3, versículos 7 al 10, yo le voy a dar lectura, usted solamente lo va a confirmar. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Porque estaba desnudo y me escondí. Nuevamente yo quiero que usted lea el verso 10. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, eterno, en esta hora te pedimos, Padre, que tú añadas bendición a esta palabra, eterno, y tú liberes, Padre Santo, de la gloria, el corazón de tus hijos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, de toda obra de la oscuridad, Padre, porque hay poder, Padre Santo, en tu palabra preciosa y poderosa, Señor. Yo declaro, Padre Santo de la gloria, que esta palabra, Padre Santo de la gloria,
Va a levantar a hombres y a mujeres valientes, Padre, que no temerán, Padre Santo de la gloria, aunque los rodeen, Padre Santo, como dice tu palabra, Padre, aunque nos rodeen, Padre, no seremos nosotros atemorizados, porque tú, Yahweh, estarás con nosotros. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Pongan la atención a esto. Antes de que, cuando Dios hizo al hombre conforme y a su ¿qué? Y a su imagen. Un hombre perfecto, un hombre con muchas buenas virtudes y cualidades. Pero fíjese, hermanos, que una de las grandes cosas que hoy está pasando en el mundo entero es a causa y a la raíz del miedo. ¿Cómo entró el miedo? ¿Cómo llegó el miedo? Cuando el hombre extendió su mano para comer del árbol del fruto prohibido, ahí se abrió la puerta a toda maldad. Ahí se abrió la puerta al miedo, a la fobia, al temor, a la desconfianza, a todo lo que usted le pueda llamar como malo, algo malo. De ahí, hermanos, se vinieron, y apréndase bien esto, porque esto lo vamos a mover a partir del domingo. Ahí, hermanos, se abrió la puerta a la famosa maldición. Desde ahí se abrió la puerta a la famosa maldición, pero eso va a ser otro tema. Entonces, el miedo entró al hombre cuando el hombre, hermanos, desobedeció y se le hizo fácil extender la mano y cortar y comer del fruto que Dios le había dicho. Mira, de todo árbol del huerto tú podrás comer, menos del árbol del ¿qué? Del bien y del mal. Porque de cierto que del día que de él comieres, de cierto morirás. Y ahí se abrió, hermanos, la puerta. Ahí, hermanos, se abrió esa puerta a la cual hoy en día tenemos comunidades que le tienen miedo a un solo hombre. Pueblos, la nación entera le tiene miedo a un solo hombre por el miedo. Hay muchas cosas que usted tiene que entender en el día de hoy. Porque así como vamos a aprender, hermanos, y a darnos cuenta punto a punto qué es lo que ha provocado el miedo aún en la sociedad y aún en la propia iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo no está, hermanos, para ser atemorizada. La iglesia de Jesucristo no está para estar encerrada, porque tampoco la iglesia de Jesús fue hecha con ese propósito, sino la iglesia de Jesús, la iglesia del Señor, o los hombres y mujeres del Señor, son aquellos hombres que deben de imponer en la sociedad. Es aquella iglesia la que debe de imponer sobre la sociedad. Pero hoy, ¿por qué la iglesia ha escondido su luz? ¿Por qué la iglesia ha dejado de hacer lo que hacía en el pasado? ¿Por qué se imagina usted? Porque el miedo entró y tomó posesión de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo entró el miedo al hombre? El miedo entró al hombre por medio del pecado y la desobediencia de Adán y Eva. Pasó el miedo, así como pasó la muerte. Por eso dice la Escritura que por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Destituidos. Porque por un hombre entró la desobediencia, pero por otro entró la justificación. Haciendo un comparativo de Adán y Cristo. Por Adán entró el pecado, por Adán entró la transgresión, por Adán entró la maldición, por Adán entró el miedo, por Adán entró la fobia, por Adán pasó cualquier tipo de mal. Porque ellos fueron los que abrieron ¿la qué? Abrieron la puerta.
Abrieron la puerta para que Satanás plantara lo que él exactamente quería plantar en la creación, o sea, en lo creado conforme a la imagen de Dios, desvirtuar la imagen del Todopoderoso en el hombre. Entonces, vamos a ver, ¿a qué nos conduce el temor o el miedo? ¿A qué nos puede conducir? El temor o el miedo nos conduce a mentir. El temor o el miedo nos conduce ¿a qué? A mentir. Lamentablemente, hermanos, esto pasa en la sociedad, esto está pasando en la iglesia del Señor. Gente, hermanos, que por miedo a encarar una verdad o aceptar una verdad, mejor la gente tiende a apelar a la ¿qué? A la mentira. Y vamos a ver un ejemplo ahí mismo en el libro de Génesis, capítulo 26. Vamos para allá para ir entendiendo que no debemos de ser víctimas del miedo o del temor, porque, hermano, nos conduce a mentir. Alguien que nos lea del verso 1, Génesis 26, verso 1 al verso 10. Del 1 al 10. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac y Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas de Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Hasta ahí ahorita, hermana. Dios, desde el principio, también vertió palabras ¿de qué? De bendición y multiplicación. Es decir, Dios vertió una promesa a Abraham, padre ¿de qué? De la fe. De cierto te bendeciré y te ¿qué? Y te multiplicaré y te haré una nación o una descendencia grande, incontable, y benditos serán en ti todas las familias ¿de qué? De la tierra. Cheque bien, porque a veces no somos bendecidos porque somos víctimas ¿de qué? Del miedo. Hay gente que se vende por miedo, hay gente, hermanos, que prefieren mentir. Por ejemplo, esto se da mucho en los trabajos, se da mucho en los negocios. La gente para vender usa mucho ¿la qué? La mentira. O la gente que es negociante se dedica, para no estar mal con el cliente, se dedica a mentirle o suele mentirle porque sienten un miedo. Entonces, como da miedo decir la verdad, se usa mucho ¿la qué? La mentira. Y eso sale contraproducente, porque si nos damos cuenta, la mentira, hermano, es un monstruo tremendo, un monstruo negro que hoy está haciendo daño a naciones enteras. Nada más dése cuenta usted, si por su barrio hay alguien que usted sabe que dicen que por ahí que es alguien de armas a tomar, usted mejor ve a esa persona y ¿qué es lo que hace? Le da vuelta, como a los guachicoleros, ¿verdad? Vemos que están ahí, le damos ¿la qué? Bendito sea el nombre del Señor. Sigan leyendo, hermana. Por cuanto yo Abraham mi Dios, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer. ¿Porque tuvo qué? ¿Tuvo qué? Eso yo le llamo, hermanos, que el miedo
nos conduce o conduce a mentir cuando estás bajo presión. Cuando usted esté bajo presión, hermanos, no use la mentira como una salida, porque lo único que usted va a provocar es afectar más su futuro. Va a afectar más su futuro, va a poner, hermano, por eso muchas veces el cristiano no es bendecido. No es bendecido el cristiano a veces porque se usa mucho la que va su mentiroso, más mentiroso que el mismo diablo. ¿Quién es mentiroso? ¿Dónde lo dice? Juan capítulo 8, verso 44. Él es mentiroso, ¿es padre de qué? Oiga, somos hijos de Dios y hablando con mentira. Porque suele ser, hermanos, suele ser que pase así, que por salir, como te sientes bajo presión. Es muy dado, hermanos, que el cristiano en el hoy miente, especialmente los que son negociantes, comerciantes, etcétera. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué? ¿Por qué mintió Isaac? ¿Por qué? Por miedo. Siga leyendo. Pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió: ¿Por qué dije, quizá moriré por causa de ella? Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo por tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Ahora, muchos mienten cuando se sienten bajo presión. Muchos mienten por miedo a ser rechazado. Ah, que tú eres cristiano. Estás en un convivio familiar donde todos son una bola de impíos. Y tú eres el único frijolito ahí, diferente. Porque no actúas como ellos. Pero como todos te echan carrilla y te sientes bajo presión o por miedo a que seas rechazado, suele ser que también mientes. O puede ser que mientes también por no ser criticado o cuando hay un mal entendido. Pero el miedo tiene que ser reprendido y quitado de nuestra mente y de nuestros corazones. Recuerde lo que dice Timoteo, vamos a Timoteo, primera a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Entendamos bien que dice la Escritura, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? Sino de poder, de amor y de dominio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. La cobardía lleva a muchos cristianos a mentir. Hermanos, ¿no se ha dado cuenta que cuando van usted en la calle y se encuentra usted a un hermano, a una hermana sin decir nombre? Hermano, Dios le bendiga. Ah, sí, Dios te bendiga, David. O ni Dios te bendiga. Ah, sí, ¿cómo estás, David? ¿Verdad? Sin decir nombre. Ay, vale, hermano. No, y alguna, ¿qué tal, José Antonio? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Les da miedo, o sea, salen al ambiente donde hay movimiento espiritual, porque ante la multitud de gente se mueven legiones de espíritus que usted no puede ver, pero si usted es una persona espiritual, usted percibe el ambiente. Entonces, cuando usted dice hermano, le dice usted al hermano, y el hermano como se siente bajo presión o porque se sienta criticado, que lo van a criticar o lo van a vacilar, suele ser que mejor miente. Bernardo, ¿cómo estás? Ah, que te vaya bien, Bernardo. ¿Cierto o falso? Eso pasa, hermano.
Mejor prefiero pasar 1 minuto colorado que 1000. No pasa nada porque en la calle me digan que soy aleluyo, saltapatrás, etcétera, etcétera. No pasa nada. Si la propia Biblia me dice, hermanos, que seríamos como ¿qué? Como la escoria de ¿qué? La sociedad nunca va a ver a un cristiano bien. Ni porque tú hagas el bien, ni mucho menos porque hagas el mal. Entonces, siempre portándose varonilmente, por eso el ministerio, por eso los dones, el talento, la unción, etcétera, no es para todos. Solo es para aquellos hombres y mujeres cuyo espíritu es varonil, espíritu fuerte, espíritu, hermanos, que no se achicopala de nada, que le hace cara al enemigo, etcétera, etcétera. Bendito sea el nombre del Señor, pero nunca use la mentira porque usted se sienta bajo presión o porque se sienta criticado, o porque se sienta rechazado o cuando hay un malentendido. No, hermano, usted aguante como buen soldado ¿de qué? Sufre pues penalidad como buen soldado ¿de qué? De Jesucristo. No ponga en poco la fe, no ponga en poco, hermanos, lo que Dios le ha dado. Bendito sea Jesús. Mateo capítulo 25. Mira lo que pasa. El miedo ocasiona que escondas tus dones y talento. Bendito sea Jesús. Mateo capítulo 25. El miedo, hermanos, ocasiona que escondas tus dones y talentos. El miedo, hermanos, un obrero de Satanás. Por eso usted no debe de sentir miedo por nada. Estar siempre tranquila, estar siempre tranquilo. Porque si tú te dejas apabullar por ese miedo, que no vaya usted a pensar que es una emoción. No. Conozco al espíritu de miedo. El espíritu de miedo es un espíritu. El miedo es un espíritu. No es una sensación, no es una emoción, no es un sentimiento como muchos dicen que es una sensación del cuerpo. No. No y no, como los celos. Los celos tampoco es una sensación normal. Es un espíritu también que opera a través de la sangre o que fluye a través del flujo sanguíneo. No, hermanos, es que el miedo es una reacción del cuerpo. No, porque lo que el Señor hizo, ¿lo hizo qué? Perfecto. Todo lo que el Señor hizo, ¿lo hizo qué? Perfecto. Entonces, si el Señor hizo al hombre, o usted y yo que fuimos hechos conforme a imagen y semejanza de Dios, entonces quiere decir que el Señor me hizo ¿qué? Perfecto. No puedo decir que el miedo, ya nací con el miedo, no. El miedo es un ¿qué? Es un espíritu que ocasiona que escondas tus dones y talentos. A mucha gente, hermano, si tú le dices, hermano, va usted a predicar, o hermana, va usted a predicar, ¿les da qué? Les da miedo. Pero ese miedo no es normal. Porque dice la Escritura, vamos al Salmo 34, antes de leer Mateo, no pierda Mateo 25, para que usted se dé cuenta. Salmo 34, bendito sea el nombre del Señor. Verso 4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos, ¿qué? O sea que si tú entonces tienes miedo o te dejas vencer por el miedo, entonces quiere decir que tú me estás diciendo, pastor, yo no estoy buscando al Señor.
Entonces, si tú estás buscando al Señor, a ti te debe de dar gozo el que el pastor te use para ministrar algo espiritual que sé que está en ti. Sé que Dios ha puesto dones, ha puesto talentos sobre ti. Entonces, antes de darte miedo que el pastor te ponga a orar por un endemoniado o por un enfermo, o te ponga a ministrar la palabra, o te ponga a ministrar la alabanza, antes de que te dé miedo, te debería de dar gozo y regocijo. Debería de dar gozo. Y no sentir miedo. Ay, no, hermano, es que siento miedo, es que siento que no la vaya yo a regar. ¿Quién no la ha regado? Dígame usted, ¿quién no la ha regado? Es normal que usted diga, es que no sé cómo le voy a hacer, es que no sé cómo me vaya a salir. No se preocupe, la primera vez que el pastor predicó, sabrá Dios qué dijo. Lo único que sé que prediqué en Romanos 6:23. ¿Qué dije? No me pregunten porque ya no me acuerdo. Pero me ganaron los qué? Por no tener seguridad de lo que iba yo a compartir. Por no entender todavía bien cómo tiene uno que fluir en la palabra que Dios nos ha dado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, veamos qué dice el verso 25 de Mateo 25. Mateo 25, 25. Dile al que está a tu lado, no escondas lo que Dios te ha dado. ¿Qué dice? A ver. ¿Ah? Dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¡Wow! ¿Se da cuenta, hermanos, por qué mucha gente va a partir de este mundo? Y nunca tuvieron el valor de atreverse a. Uno tiene que aprender a atreverse a. Me atrevo a ministrar lo que Dios me ha dado. Me atrevo a decir algo que mi espíritu me está diciendo. Hermano, pero es que esto no es de Dios por esto. No, hermano, tú deja que Dios fluya a través de quién. A través de ti. Los dones son dados por quién. Los talentos y ministerio y el espíritu, todos los dones, todo viene de parte de quién. Del Señor. Entonces tengo que dejar que el Señor fluya a través de mí, porque si usted no lo hace, como mucha gente ya se fue a la tumba con un gran talento, con un gran ministerio, con grandes dones, tremendos dones edificativos para la iglesia del Señor y para traer al incrédulo y demostrarle al incrédulo que el Señor está con nosotros y entre nosotros. Para eso son los dones. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, que el miedo no te lleve a enterrar lo que Dios te ha dado. Porque ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué dice el verso 26? Respondiendo, su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Aquí viene lo duro. De ahí en adelante, usted se da cuenta, el verso 30 dice, y al siervo inútil echarle en las ¿qué? Por eso usted y yo, escuche bien, porque esto lo voy a mencionar nuevamente el domingo, pero con otro término. Usted está sentenciado, así como el Señor me sentenció a vivir bendecido, así como el Señor me sentenció vivir, hermanos, persuadido por Él, así usted está persuadido y comprometido
a trabajar lo que Dios le ha dado. Sí, usted está comprometido. Hermanos, ustedes no pueden dar marcha atrás de lo que Dios les ha dado. Ustedes tampoco pueden dar marcha atrás de lo que Dios les ha dado, porque estamos sentenciados a trabajar lo que Dios nos ha dado. Estamos sentenciados. No nos queda de otra. Solo nos queda echar y echar para adelante. Gente que no predicaba va a predicar, gente que no liberaba va a aprender ¿a qué? Porque ahorita me hacen falta. Ya los que había ya se fueron, ya se sintieron capaces de poder hacer algo ellos solos. Está bien, bendito sea el nombre del Señor, pero necesitamos gente que siga haciendo esa misma función que el pastor ponía a hacer a los otros. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda Timoteo, nuevamente Timoteo, segunda, versos 6 y 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, estamos sentenciados a trabajar lo que Dios. Ahora, muchos sienten miedo, hermanos, al ser criticados. ¿Saben cuál es el problema que yo he tenido en mi vida ministerial? Véanme todo, bueno, los poquitos. ¿Saben qué es lo que ha causado polémica en mi ministerio? Mi forma de expresión, mi forma de predicar, mi forma de hablar la palabra, porque sienten que es una forma fuerte, sienten que es una forma muy, como dicen, pues si no te gusta, te tiene que gustar. Porque mi ministerio es un ministerio controversial, que causa controversias. Donde quiera que piso, siempre hay gente que la palabra que compartimos es gustosa. Como hubo gente que se sintieron agredidos, que el pastor me agredió con la palabra, que el pastor no tenía que decirme esto, pues el pastor lo único que está haciendo, dejando que el don que Dios le ha dado, que el talento que Dios le ha dado, fluya a través de él, a modo de como él quiera y no como yo quiera. Pero usted cree que a mí me da miedo que la gente me critique allá afuera y que digan, no, que el pastor es un bombardero, que el pastor es un piedrero, que el pastor esto. ¿Usted cree que yo le temo eso? ¿O me da miedo, ay, sí, ya voy a cambiar mi forma? Aunque me han pedido y me han dicho que apunte yo en mi Biblia, yo solo tengo que ser un excelente predicador. Hermanos, no estamos para eso. Yo no le tengo miedo a la crítica. Tampoco temo a lo que la gente pueda pensar respecto a mí o de lo que Dios nos ha cedido o nos ha dado. Tampoco. Porque yo no recibí un espíritu de ¿qué? Yo no recibí un espíritu de cobardía. El día que el Todopoderoso llegó a mi hogar por mí, por necesidad, porque yo lo necesitaba, porque inconscientemente o quizás por la presión de lo que yo sentía, tuve que clamar a Él. Él llegó por su gracia, por su misericordia y se derramó sobre mi vida y hasta el sol de hoy, aquí estamos. El miedo o temor es la vía que el enemigo usa para detener la visión que Dios nos ha dado. El miedo o el temor es la vía que el enemigo usa para mantener la visión que Dios nos ha dado. ¿Por qué, hermano? Porque la gente usted nunca, mire, eso se los pido a todos. Y siempre será mi lema.
Las cosas de Dios no son como para pasar un tiempo perdido. Las cosas de Dios son para pasársela con Dios, experimentar a Dios y vivir en la presencia de ¿quién? De Dios. Yo no vengo para agradar a nadie, usted tampoco tiene que venir a la casa del Señor para agradar al pastor, para agradar a la hermana o a los hermanos. No, usted y yo tenemos que venir a la casa del Señor para encontrarnos con el Señor, para recibir lo que el Señor tiene para nosotros, porque ¿qué es lo que pasa? La gente a veces le teme a venir a la iglesia porque tienen miedo a ser criticados, aunque Dios les haya dado un gran talento, un gran ministerio, aunque Dios los tenga reservado para algo grande. Cuando el de afuera te critica, cuando el de afuera te está diciendo, mira, ¿qué es lo que vas a hacer ahí? Lo único que el enemigo está provocando en ti, está tratando de meterte miedo o temor por la famosa crítica. Nehemías capítulo 6. Bendito sea el nombre de Yahweh. Nehemías 6. ¿Qué dice el verso 9? Dice, porque todos ellos nos amedrantaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis ¿qué? Mis manos. Si usted lee todo el pasaje, hermano, usted lee, hermanos, y se va a dar cuenta que era una crítica que le estaban haciendo a Nehemías con su gente cuando Nehemías estaba edificando. Era una crítica de la cual, hermanos, usted y yo no debemos de hacer caso a ningún tipo de ¿qué? De crítica. No le tenga miedo a la ¿qué? A la crítica. Bendito sea usted si usted es criticado. Bendito sea si usted es ¿qué? Criticado. ¿Acaso no criticaron al Mesías? ¿Acaso no criticaban, hermanos, la labor de Pedro, la labor de Pablo? ¿Acaso, hermanos, no fueron ellos sometidos a fuertes críticas? Entonces, ¿qué hay que temer si Dios es con quién? Con nosotros. Cuando uno empieza a trabajar para levantar la obra de Dios, rápidamente el enemigo lanza el espíritu de miedo o temor para paralizar la obra. ¿Qué acaso no hemos vivido cosas así? ¿Qué acaso no estaremos nosotros pasando por una situación así? Lo único que nos tiene que quedar a nosotros es que nosotros estamos programados para seguir para adelante. Lo único que usted debe de entender, que usted está programado o capacitado para seguir adelante. Usted y yo no estamos, hermanos, programados para retroceder, para detenernos, no. Nosotros estamos programados para seguir, ¿para dónde? Porque tenemos el Espíritu de ¿quién? Tenemos el Espíritu de Dios que fue dado y derramado sobre nosotros para que nosotros sigamos culminando la obra que Él dejó empezada en esta tierra, que es la obra de la gran comisión, ir y hacer ¿qué? Discípulos, ir y compartir y predicar ¿el qué? El Evangelio. Entonces, no se detenga, vamos hacia adelante, porque por delante de nosotros va el poderoso de poderosos, el gigante de gigante que se llama Jehová Dios de los ejércitos, que Él va con nosotros como un poderoso gigante. El mundo es grande, pero así como el mundo es de grande, así dice la Escritura, que Él estaría todos los días hasta el fin del mundo. Así que, hermanos, ve a su vecino y diles, estás programado para seguir adelante.
¿Y por qué no debemos de tener miedo? Escuche bien esto, aquí voy a concluir. ¿Por qué usted y yo no debemos de tener miedo o temor? Todo lo que el hombre teme, eso le viene, dice Job 1, verso 5. Job 1, verso 5. ¿Qué dice? Job 1:5. Y acontecía que habiendo pasado un poco los días de comida, Job enviaba y sacrificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que Job qué? ¿Qué hacía Job? ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué él ofrecía? ¿Porque tenía miedo a qué? ¿Y qué fue lo que pasó? Chéquele. ¿Qué fue lo que pasó? Todo lo que él temía, eso le vino. Lo que Job temía, es más, ahí ¿a dónde lo dice? En el capítulo 2, ¿no? No recuerdo el versículo, pero él dice que lo que él temía, ¿eso le qué? Eso le vino. Ahora, si lo vemos, vamos a Proverbios capítulo 10, versículo 24. Proverbios 10, 24. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desea. Fíjese, escuche bien, lo que el impío ¿qué? Teme, eso le viene. Entonces, por eso no hay que tener temor, hermanos, de nada de lo que pueda pasar. ¿A qué le temes o a qué le tienes miedo? ¿A perder la salud? Por eso no ayuno tanto, porque tengo miedo a perder la salud. ¿O tengo miedo a morirme? ¿O a quedarme solo? ¿O a no hacerlo bien? ¿O a que le quiten el trabajo? ¿O a que te salga mal? ¿A qué le temes? Por esa razón, no le debes de temer ¿a qué? A nada. No le debo, póngase de pie y repita conmigo, no le debo de tener miedo ni temor a nada ni a nadie, porque conmigo está Yahweh Sebaot como poderoso gigante.